Los periodistas. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Aquí con el politólogo Manuel Díaz Cid, hoy con un tema, pues para los poblanos importante y para los estadounidenses más importante en su momento y para algún proyecto político también muy importante en los últimos años. Ignacio Zaragoza, el 5 de mayo. Manuel, en la batalla del 5 de mayo se festejó primero en los Estados Unidos que en México. Hace 153 años en los Estados Unidos había temor de que los franceses conquistaran Puebla y de ahí se fueran hasta la Unión Americana. ¿Qué representó en su momento bajo tu óptica? Pues mira, yo creo que lo que se enseña en las escuelas respecto de este tema es tan corto, tan falto de contexto, que se convierte en una efemérides más que no tiene, digamos, repercusiones. En Estados Unidos, como tú decías, el asunto es distinto. Y el asunto es distinto porque para Estados Unidos el proyecto del gran designio de Michel Chevalier, que es el que impulsa a Napoleón III a tomar la decisión de hacer intervenciones en México, y era un desafío auténtico a la doctrina Monroe, que tenía apenas unos años de haber sido pronunciada y haber sido promovida por los norteamericanos, que se hallaban además en una situación de enorme tensión porque estaba en guerra el norte contra el sur, la famosa guerra de secesión. Y dentro del proyecto del gran designio, uno de los puntos de la agenda era la inmediata relación diplomática con el sur. Es decir, los franceses no solamente estaban pensando en la intervención en México, estaban pensando en un proyecto continental. Un proyecto continental que es llamado el proyecto del gran designio. Este proyecto va a ser elaborado por tres personalidades muy notables de aquella época. Una, Michel Chevalier, que es el primer geopolítico francés de la historia y es el hombre que entiende los alcances de los movimientos militares en aquella época con un sentido más allá del triunfo o la derrota en el terreno de la bélico. En segundo lugar está el marqués de Radepont y el conde de Montholon, que eran dos amigos cercanos de Napoleón III y que fueron entusiasmados por Michel Chevalier para patrocinar este proyecto. Te decía, un proyecto continental que estaba contemplando la alianza con el bloque de estados del sur que estaban enfrentados al norte en Estados Unidos, estaba pensando en una alianza con el emperador Pedro II del Brasil, estaba pensando en la alianza con el presidente de Ecuador, que había establecido una dictadura católica en ese lugar, y entonces él estaba convencido, Michel Chevalier, de que la presencia de los franceses sería el inicio de una enorme campaña de unidad en América que sería promovida en Europa y sería promovida desde luego en América y que tendría como lema principal el echemos atrás a los anglosajones. O sea, el movimiento, la estrategia va dirigida contra el Reino Unido. Va ¿Contra los españoles también? No, de hecho va dirigida contra los norteamericanos. Napoleón III no quiere una fricción con el Reino Unido, precisamente porque ya tenían en ese momento acumuladas toda una serie de tensiones, entre otras, si tú recuerdas, la intervención de los británicos en la zona del Sudán, cuando se produjo aquella rebelión
de un camellero medio loco que se hacía llamar el Mahdi. El Mahdi es como el Mesías. Hubo alguna película, ¿no? Sí, hay una película. ¿Con Anthony Quinn? No. No. Charlton Heston es el que hace el papel de el general que los ingleses envían para detener el movimiento. Sí. Y un actor inglés que tiene título nobiliario es el que hace el papel del Mahdi, que es el personaje que logra acaparar la atención de las tribus del desierto. Cuando los ingleses están involucrados en esta lucha, la lucha contra los mahdistas, se produce una incursión militar desde el Sudán francés hasta el territorio del Sudán inglés. Y ahí se produce un chispazo que estuvo a punto de provocar la guerra entre Francia e Inglaterra. Entonces Napoleón III, que conoce todo este proceso, no quiere más problemas con los ingleses. Con los españoles trae una buena relación, sobre todo a través de la esposa, que tiene una gran cercanía con el mundo español. No tenía estas confrontaciones. Su confrontación muy clara era Estados Unidos. Y con el norte de Estados Unidos. Y con el norte. Y esa es la razón por la que los norteamericanos, cuando se produce la batalla del 5 de mayo, con los resultados que conocemos, pues ellos brincan más que nosotros, porque para ellos comienza a despejarse la amenaza importante de enfrentar un bloque de naciones unidos en su contra, encabezados por Napoleón III en Francia. Ahora, a este antecedente hay que sumarle la Guerra de Crimea, porque la Guerra de Crimea fue uno de los momentos más importantes en la creación de las nuevas unidades militares del ejército francés. Cuando Inglaterra... ¿Crimea es donde salen los suavos? De ahí salen precisamente los suavos. Cuando se va a iniciar el conflicto, Turquía se siente agredida por Rusia, que ese es un tema muy interesante porque se siente agredida por Rusia porque Rusia defiende a los cristianos ortodoxos que viven en la región montañosa, particularmente a los armenios, y de ahí se derivarán finales del siglo XIX, principios del siglo XX, situaciones que llegan al genocidio auténticamente. Los turcos ofrecen a los franceses que si los apoyan, entonces establecerán el acuerdo para que Francia construya el canal de Suez. Y los ingleses obtienen, si apoyan a Turquía en su lucha contra Rusia, la isla de Chipre, que es una isla geoestratégica en el Mediterráneo, que particularmente en aquella época para Inglaterra tenía... Lo que Cuba para el Caribe, para el Golfo. Exactamente, sí. Era un punto extraordinariamente trascendente. Se inicia la Guerra de Crimea, una guerra en la que los dos bandos tratan de no generar grandes batallas, son escaramuzas las que se van dando, y el proyecto de los rusos descansa sobre la defensa de unas fortificaciones que se encontraban en Malakoff. Entonces se consideraba que los cañones que estaban puestos en unas pequeñas lomas junto a la ciudad de Sebastopol, esto y la serie de fortificaciones en donde la torre de Malakoff era el punto más importante, eran la apuesta de los rusos a decir: por aquí
no pueden pasar. Yo no puedo atacarlos, pero ellos no me pueden tampoco atacar. Entonces lo que ocurre es que los franceses toman la decisión de atacar las fortificaciones y Napoleón III estrena aquí 3 nuevas unidades militares francesas, que son los cazadores de África, les chasseurs de África, los suavos, que son los que venían de Crimea, los que vienen de el norte de África a sumarse al ejército francés, y la Legión extranjera, que por primera vez la Legión extranjera irrumpe en un escenario de corte internacional apoyando a los franceses. Pero ¿no calcularon la posibilidad de perder? Un ejército tan preparado como el de los franceses no evaluó. Todas las crónicas de la época señalan que si hubieran entrado por el poniente, la batalla hubiera sido diferente. Absolutamente. Que fue lo que hicieron después cuando toman Puebla y entramos en el sitio. En el sitio, ¿no? un año pero después. entran por el oriente. Y parece ser que ahí es en donde tienen el conflicto, ¿no? Más la lluvia, claro, el aguacero, sí, que fue mira, fundamental en el los franceses de Oriente. Capturaron las fortificaciones de Malakoff y los suavos la torre de Malakoff, considerada inexpugnable en aquella época. Francia se retira de la guerra de Crimea con la batalla de las fortificaciones ganada por ellos, mientras los ingleses se retiran de la guerra de Crimea con el resultado del sacrificio de una de sus unidades de caballería, la Brigada Ligera, que uno de sus oficiales, desesperado porque el general no buscaba el enfrentamiento sino conservar posiciones, firma una orden falsificando la firma del general que dirigía a los británicos, y la Brigada Ligera hace la famosa carga de la Brigada Ligera. De ahí viene, ajá, sí. Esa es la historia, y este coronel Nolan muere en el ataque, pero el asalto de un cuerpo de caballería contra las colinas llenas de cañones resultó devastador para los ingleses. Claro, los ingleses sobre eso construyeron toda una leyenda, ¿no? Hoy hablar de la guerra de Crimea en Inglaterra es hablar de la carga de la Brigada Ligera, que fue, digamos, el momento estelar. Sin embargo, los ingleses no ganaron las posiciones, tuvieron que regresar. Los franceses sí ganaron. Entonces, el espíritu en el ejército francés era un espíritu de victoria. Y además… Y con eso venían, la fuerza la traían en esos éxitos, ¿no? Para enfrentar ahora a los mexicanos. El mariscal Bazaine tiene la opción de atacar Puebla por diferentes lugares. Como tú dices, si en lugar de atacar por un lado hubiera atacado por el otro, las cosas hubieran sido distintas. Porque él pudo haber aislado totalmente a los fuertes de Loreto y Guadalupe de la batalla y meterse a la ciudad y capturar la ciudad. Pero no lo hizo. Y lo hubiera podido hacer. ¿Y por qué no lo hace? La leyenda dice que porque los poblanos estaban con el ejército francés, no necesitaban conquistarlos, no necesitaban tener Esa el es control. una versión muy manejada por los liberales que hoy, a la luz de los documentos, difícilmente encontraría soporte. Lo que sí es claro es que el mariscal Bazaine se sentía con tal superioridad sobre el adversario que le pareció lo más natural ir a tomar los fuertes, que eran el equivalente de la torre de Malakoff en la guerra de Crimea, y si habían podido con Malakoff, ¿cómo no iban a poder con estos fortines pequeños que le salieron al paso? Y ahí se toma una decisión equivocada,
que es ir a capturar los dos fuertes. La siguiente situación que él no consideró, a pesar de que su Estado Mayor sí se lo hace saber, es que el tiempo es malo. El clima. Y que subir a un cerro en tiempos de lluvias pues no es ni lo más fácil ni lo más recomendable militarmente hablando. Sobre todo de los cerros que no eran como hoy de cemento y de árboles, de pirules. Así es. Eran cerros de lodo, de tierra. De tierra. Y particularmente el Cerro de Loreto, pues es un cerro que tiene toda una sección, la que da hacia Xonaca, que está muy empinada y además, hasta la fecha, cuando fecha, llueve ahí puedes ver cómo baja el agua, ¿no? Entonces, el ataque que hacen los franceses lo hacen porque su general está convencido de que los de enfrente no van a ser ningún obstáculo real. Hay un menosprecio total por el ejército mexicano. Y el ejército mexicano, el ejército liberal, que es el que confronta la batalla del 5 de mayo, pues era un ejército como todos los ejércitos liberales del siglo XIX hasta 1867, con muchas deficiencias en los uniformes, con muchas deficiencias en las armas, que eran muy antiguas, siempre en una lucha permanente contra los conservadores que sustituyeron en el siglo XIX los partidos políticos por los ejércitos. Por eso el problema del conservadurismo desaparece cuando desaparece el ejército conservador. Los liberales se atrincheran bien en los dos fortines y utilizan con inteligencia los recursos que tenían, que no eran muy grandes. No tenían mucha pólvora, no tenían muchos cañones. De hecho, hay una... Ni comida. Hay una imagen que es muy representativa en la que se ve a un soldado mexicano con una bala de cañón en la mano para tirarla. Es decir, balas tenían, lo que pero no tenían tenían pólvora para era cargar pólvora. el cañón. Y junto con esto se da la presencia de los xochiapulcas, que venían a protestar contra los acapuastlas en Puebla, y se incorporan, encabezados por Juan Francisco Lucas, en la batalla, resultando un aliado extraordinario para la pelea cuerpo a cuerpo contra los franceses. Si algo desalentó a los franceses fue el encontrarse de repente con un bloque de mexicanos armados solo de machetes, con un espíritu combativo feroz, que se les fueron encima sin temor. Además se movían en el lodo como peces en el agua. Además, provenientes de la sierra. Pero entonces, la presencia de ellos no es derivada de un proceso electoral, de un movimiento de reacción por algún proceso electoral. Ellos venían a protestar por irregularidades en los procesos políticos en la sierra. En la sierra. Y de repente se encuentran con la batalla. Con que están ahí los franceses, y entonces ellos tienen incluso sus primeras escaramuzas en la zona de Atlisco. Bueno, claro, hay una cuestión previa en Atlisco, el 4 de mayo en la noche. El 4 de mayo en la noche hay una escaramuza bastante intensa en la que ya los xochiapulcas demuestran su habilidad en el manejo de los machetes y su movilidad en el terreno, que para ellos era muy reconocible. Uno de los errores más grandes que tiene Bazaine en todo esto, el punto equivocado del que parte, es que nunca se puso enfrente un plano de la ciudad de Puebla y sus alrededores, que si se lo hubiera puesto, a lo mejor las recomendaciones de su Estado Mayor de dejemos a un lado las fortalezas y vayamos sobre la capital, hubiera podido cambiar el escenario.
pero él se encierra en su idea y por otro lado… Pues venía como de día de campo. Más o menos. No alista a su caballería para darle apoyo a los soldados de infantería. Para él, el haber incluido en la ofensiva a los suavos y a los cazadores de África era más que suficiente. Ni siquiera utilizó a la legión extranjera, que todavía no llegaba al puerto de Veracruz. Tenía recursos de caballería importantes y en lugar de apoyar a su infantería con la caballería y en todo caso impedir que su infantería pudiera ser perseguida por la caballería adversaria, que fue lo que pasó, estaba tan seguro de que iban a ganar que cuando la carga de caballería golpea de un lado a los soldados franceses y los hace abandonar los cañones y los hace prácticamente echar a correr. Sí, se resbalan, se atascan los cañones, ya no pueden moverlos, etcétera. Y entonces viene la retirada. Imagínate lo que pesaba un cañón de aquella época. Atascado. Y atascado en el lodo y que se te vienen encima los caballos. La carga de caballería fue uno de los momentos más dramáticos de la batalla, porque ahí prácticamente se decide quién va a ganar. Y esa parte estuvo comandada por Porfirio Díaz. Por Porfirio Díaz y por González Ortega. Miguel Negrete. ¿Miguel Negrete? Miguel Negrete. ¿González Ortega qué hizo? No, también es parte del… fueron los tres, ¿no? Que realmente son los tres generales a los que se les reconoce militarmente el triunfo. El triunfo. Y el estratega fue Ignacio Zaragoza, que estaba muy interesado en ser uno de los generales combatientes, pero las órdenes que recibe son clarísimas. Él no debe comprometerse, él lo que tiene que elaborar es la estrategia para que el ejército mexicano, que se ve en dificultades frente a los franceses, pues pueda tener una confrontación con alguna entonces, ventaja. ¿Zaragoza sí tiene un valor como estratega militar? Mira, a mí me parece que Zaragoza tuvo una enorme ventaja, el telégrafo. El telégrafo desde Atlisco le avisaba qué estaba pasando por ahí. El telégrafo desde la ciudad le estaba pasando la información de lo que estaba ocurriendo en la ciudad y de que el ataque de los franceses se estaba concentrando en el cerro, por lo que él pudo movilizar sus unidades con tranquilidad en la dirección adecuada. Me parece que se ha creado sobre la figura de Ignacio Zaragoza leyenda negra, ¿no? Una leyenda, y claro, el conservadurismo la pintó de negro, o sea, una leyenda de menosprecio. Y la enemistad luego de Porfirio Díaz, ¿no? Claro. También. Ahora, Zaragoza es un personaje recientemente divulgada su historia más para los poblanos, aunque en los Estados Unidos sí se conoce mucho. Él pasó por el seminario. Así es, como varios de los oficiales del mundo liberal habían salido de esos ambientes, ¿no? O sea, eran letrados por haber estado en el seminario. Por haber estado en el seminario y por haber tenido la oportunidad de… Ahora, durante muchos años se olvidó un poco lo del 5 de mayo, se redujo al tema de un desfile. Benito Juárez le marca, le pone la etiqueta a Puebla con el apellido Zaragoza después de ser de Los Ángeles, como una forma de desquitarse de la falta de respaldo de los conservadores poblanos, ¿no? Así a es. esta situación. Pero hasta Porfirio Díaz, cuando se celebran no me acuerdo qué aniversario fue, se hace una ceremonia en lo que hoy es la zona de La Paz, el cerro de San Juan. Ahí hay un día de campo al estilo inglés, están las crónicas de la época relatadas en el diario El Mundo y algunos grabados ahí con alguna fotografía, algunas cosas de las que se hacían en aquella época, con la tecnología que se tenía, y se les entregan medallas de reconocimiento a los militares que habían participado todavía en la batalla del 5 de mayo. Y después de eso como que se olvida, porque viene la revolución, vienen los movimientos post-revolucionarios, el caudillismo, etcétera, y es hasta el centenario, en el 62,
cuando se retoma el tema de la importancia del 5 de mayo, donde entra la autopista como la aportación de la República al reconocimiento del valor de los ejércitos de Oriente a defender, y se inicia la industria automotriz. Claro. Curiosamente, nada relacionado con los Estados Unidos. Pero ahora en este gobierno en el que hoy estamos viviendo, Puebla, se toma como bandera, decía en una entrevista a un conocido panista poblano, no a Gómez Morín, sino a Zaragoza. Zaragoza no fue una persona identificada con lo que hoy sería el bien común o un gobierno panista, es todo lo contrario. Pero, ¿por qué retomar de nuevo a Zaragoza 150 años después, Manuel? Bueno, yo creo que en toda batalla, y particularmente las que históricamente comprometen los pivotes geoestratégicos, y la de Puebla fue una de estas batallas, quienes las dirigen alcanzan un renombre que explica el valor mismo de la batalla de la que se está hablando, ¿no? Es como el desembarco en Inchon, hecho en Corea por MacArthur. El solo nombre de Inchon durante el periodo de la Guerra de Corea, la gente coreaba el grito de MacArthur, MacArthur, porque en una maniobra verdaderamente arriesgada, él había logrado detener el avance de los comunistas del norte, y habría la posibilidad de llegar a una mesa de negociaciones. Aquí ocurre lo mismo. La batalla resulta geopolíticamente tan importante y de tantas consecuencias para los Estados Unidos, que Estados Unidos le daba un enorme vuelo, mientras aquí los conflictos entre liberales y conservadores todavía tardan unos años en agotarse, hasta 1867, y ya para entonces la intervención de los franceses va en retirada. Ya no tiene objetivo. Y ya no tienen el propósito. Ya no tiene razón de ser. Así es. Bueno, pues como herencia está el Panteón Francés. Sí, está el Panteón Francés, y como herencia también pues, las pastelerías y la influencia gastronómica que hubo en la región. Así y es. Algunos apellidos franceses que se quedaron en Martínez de la Torre y en la zona de algunos Veracruz, otros en pueblitos Córdoba, de Veracruz, Orizaba, etcétera. Sí. Y finalmente la ceremonia que se hace ahora cada año entre la Legión Extranjera Francesa y el Ejército Mexicano, de honrar a los caídos en la batalla de Camarón. Ajá, la batalla de Camarón, claro. De hecho, se ha levantado un monumento, y ahora te llama la atención, llegan las unidades, llega una unidad de la Legión Extranjera, unidades del Ejército Mexicano se saludan, y se hace alusión a una batalla en la que lo que se premia es el valor, la valentía de los que ahí cayeron, sin importar el bando en el que militaban, ¿no? Así es. Pues bueno, al cabo de los siglos, ¿cómo va cambiando? todo va cambiando. ¿El factor liberal ideológico influirá en esta situación de conmemorar Camarón y de enaltecer ahora el tema de Zaragoza? Pues a mí me parece que sí hay un proyecto liberal. Que podría tomar como bandera Zaragoza, ¿no? Claro, hay que recordar que las logias juegan su papel también en aquel momento, y las logias son las instituciones que proyectan a sus integrantes como las grandes figuras, ¿no? Entonces, sí, un poco la desacralización así es. De los temas religiosos, ¿no? Así es, y una iglesia que juega de manera muy ambigua en aquellos acontecimientos, y que se presta a la leyenda negra que el liberalismo generó después. Así es. Manuel, muchas gracias. Muy interesante, como siempre. Volvemos otro día. Los periodistas.